Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 28 de agosto del año 2024. El día de hoy tenemos a un personaje médico, cardiólogo, ahorita voy a leer algo de él, que nos va a hablar de un tema que es por demás importante, y es la evolución de los factores de riesgo en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y me refiero al doctor César Rodríguez Gilabert. El doctor César Rodríguez Gilabert es egresado de la Universidad Veracruzana, es cardiólogo clínico con maestría en cardiología teórica, es fellow de American Heart Association y American College of Cardiology, expresidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, autor de 25 artículos, 15 capítulos de temas cardiológicos, fue jefe de la terapia intensiva del Centro Médico Nacional de Veracruz y también fue encargado de la CONAMED en sus inicios aquí en el puerto de Veracruz. Es un gusto, un privilegio tenerte aquí, César, y te cedo los micrófonos. Bienvenido. Gracias. Vamos a compartir la pantalla y me dice, por favor, si Ahí se ve perfectamente. se ve perfectamente. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder platicar con ustedes sobre estos temas que a mí me interesan mucho. Y básicamente lo que quería yo hacer es un pequeño recorrido sobre la historia de los principales factores de riesgo cardiovascular y cómo a través de los años han ido evolucionando hasta la fecha y que realmente se han ido agregando cada vez más y tratar de actualizar en este momento todos los factores que podemos considerar como riesgo para que se presenten las enfermedades cardiovasculares. Comenzaríamos por tratar de definir qué es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, consideramos un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular un elemento que se encuentra con más frecuencia en personas que sufren un evento cardiovascular y que al modificarse también se modifica la frecuencia con que aparece la enfermedad. Y este factor debe estar avalado por estudios a largo plazo en personas que inicialmente no tenían la enfermedad, en la que se detectan estos factores y se ve qué importancia pueden tener en la prevalencia de la enfermedad. En cardiología podemos hablar de tres etapas de prevención. La prevención primordial sería aquella en la cual tratamos de que no aparezca un factor de riesgo, por ejemplo, en el caso de la obesidad, el tabaquismo, la actividad física, la dieta. Entonces son factores que podemos nosotros hacer que aparezcan o que no aparezcan. Y luego tenemos lo que conocemos como prevención primaria, que es el detectar y modificar y tratar todos los factores de riesgo que encontremos. Entonces hay que saber cuáles son los factores que pueden buscarse en una persona, detectarlos, ver qué tan importantes son y modificarlos para tratar que aparezca la enfermedad. Y la prevención secundaria es en aquellas personas que ya tuvieron un evento cardiovascular. Aquí se trata de, nuevamente, detectar a profundidad los factores de riesgo, tratarlos óptimamente y también tratar la enfermedad de acuerdo a como señalan las diferentes guías que existen para tratar las enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el infarto del miocardio, el evento vascular cerebral. La importancia de los factores de riesgo es que mientras más precozmente en la vida los modifiquemos, más eficacia tiene el tratamiento. Actualmente sabemos que desde la preconcepción hay factores que pueden afectar el nacimiento del bebé.
el estado de salud y el estilo de vida del padre y de la madre antes de la concepción forman parte importante de cómo va a ser la vida del niño. En la vida fetal también los factores del estilo de vida, principalmente de la madre, pueden afectar el estado metabólico y hacer que los niños nazcan o no con cierta enfermedad. Y luego en la infancia hay muchos factores de riesgo que pueden estar presentes, pero que nosotros podemos modificarlos. La epigenética podemos modificarla, a la probablemente solamente con modificar el estilo de vida, haciendo ejercicio, la dieta especial, evitar algunos factores como la contaminación ambiental y demás. Mientras más va transcurriendo la vida, pues la intervención que podemos hacer en prevención cada vez es menos efectiva. ¿Ah? De forma que ya en la edad avanzada, pues siempre podemos hacer algo, pero las posibilidades de éxito son mucho menores. Entonces, tenemos que enfocarnos en la prevención cardiovascular en esa etapa de la vida, en la infancia, adolescencia y en los padres que van a tener hijos. Desde hace muchos años se reconocen algunos factores que pueden estar ligados a la enfermedad cardiovascular. Por obvio tiempo vamos a concentrarnos en la época más o menos moderna. Antes de 1950, los factores que se aceptaban mundialmente que podían influir en la enfermedad cardiovascular eran los excesos de la dieta, la obesidad, el colesterol muy elevado y la presión arterial muy elevada. Sin embargo, estos factores se reconocían, pero solamente se consideraban que cuando estaban muy alterados eran cuando podían influir en la enfermedad. Y por otro lado, no teníamos realmente medicamentos en esta época para tratarlos adecuadamente. En el caso de la presión arterial, por ejemplo, solamente se contaban con diuréticos en esta época. Es famoso los datos de presidentes de Estados Unidos que murieron con presiones arteriales cerca de 200 que no recibían tratamiento medicamentoso en la época antes de 1950. Entonces, aunque se reconocían los factores, no teníamos cómo tratarlos. El tabaquismo fue el siguiente factor que se reconoció como de importancia. Sin embargo, eso tardó algunos años y fue más bien ya cerca de los años 60 cuando comenzaron las campañas para desmentir las campañas que las compañías tabacaleras hacían en todo el mundo para hacernos pensar que el tabaco no causaba daño. Aquí tienen a Ronald Reagan diciendo que el tabaco no hace daño. Se hacían muchas imágenes con médicos, enfermeras, diciendo que los médicos recomendaban el tabaco. Y cuando salieron los filtros, igual diciendo que el filtro protegía y que no causaba daño el tabaco. Más doctores prefieren fumar Camels. ¿Ya? Era la propaganda en la cual se invirtió una gran cantidad de dinero y eso retrasó mucho para que la población en general tuviera conciencia del daño que el tabaco produce. Afortunadamente, en la actualidad, las campañas que se han realizado a nivel mundial han hecho que la prevalencia de tabaquismo disminuya significativamente. Aún se fuma en el mundo, pero la prevalencia ha disminuido casi a la mitad. Y por otro lado, no hay ninguna duda de los estudios que el tabaco en cualquier cantidad que se fume o incluso el tabaquismo pasivo aumenta significativamente tanto la muerte cardiovascular como la muerte no cardiovascular. Mensajes importantes que se han dado. Este mensaje lo da principalmente la Sociedad Española de Cardiología, a la cual se ha adherido la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y la Casa del Corazón en México, donde para el público, para que tengan idea de qué tanto tarda en desaparecer los efectos del tabaquismo. Por ejemplo, en el caso del riesgo de un evento vascular cerebral, un infarto, pues tarda casi 15 años en desaparecer este riesgo. A los 10 años de dejar de fumar, se disminuye el riesgo de cáncer al 50%, pero el riesgo permanece toda la vida del fumador. En un año se reduce el 50% el riesgo de infarto, pero sin embargo persiste el riesgo también toda la vida del fumador porque en el tiempo que la persona fuma se produce daño arterial que es irreversible.
En 3 y 9 semanas mejora la tos y la respiración. En transcurso de 2 semanas a un año mejora la función arterial. 72 horas ya el paciente puede sentir mejoría en la aspiración y el broncoespasmo. Rápidamente también disminuye el moco bronquial y el riesgo de infarto. Mejora el olfato, baja los niveles de nicotina y mejora la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier momento es bueno para dejar de fumar. Estas publicidad que se hace es con la idea de motivar a los fumadores a que dejen de fumar. ¿Cómo podemos hablar de la evolución de los factores de riesgo? Como decíamos, antes de 1950 no había estudios que demostraran que realmente el colesterol o la presión alta o el mismo tabaco producían eh, eventos cardiovasculares. En 1957 se publicó el primer artículo sobre el estudio Framingham. El estudio Framingham es un estudio que se inició en los años 40 en una población de Estados Unidos, donde casi toda la población mayor de 20 años se estudió, se le tomaron muestras de sangre y se le midieron una serie de factores para tratar de demostrar qué factores influían en el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en el 57 se publicó el primer estudio, Framingham. Hasta la fecha van ya 3 generaciones de los hijos del estudio inicial y se han publicado muchísimos artículos con mucha información, porque como se guarda la sangre de los pacientes, se pueden hacer una serie de estudios con marcadores más modernos, tanto de inflamación como de otras situaciones marcadores químicos que se han encontrado que tienen relación con el riesgo cardiovascular. Entonces, en este estudio que se publicó en 1957, se demostró que el colesterol elevado, la hipertensión y el tabaquismo eran los factores de riesgo más importantes para los eventos cardiovasculares. En 1977 se publicó apenas la primera guía internacional sobre el manejo de la hipertensión, aunque en esta fecha todavía se consideraban presiones arteriales normales mucho más altas de las que se consideran actualmente. En el año 2004 se publicó el estudio más actualizado sobre el manejo de los lípidos, en el cual ya se reconoció que el colesterol total no es el único factor de riesgo, que es más importante el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, que tiene mucha importancia también los triglicéridos, el colesterol HDL bajo, la obesidad y la disglucemia, aunque no llega a diabetes, y también se propuso el diagnóstico de síndrome metabólico como un factor importante de riesgo cardiovascular. A partir del 2018 hasta la actualidad se han hecho muchos modelos para calcular el riesgo cardiovascular en diferentes poblaciones, principalmente en Estados Unidos y en Europa, con que midiendo ciertos factores, cada vez se agregan más factores, se puede calcular el riesgo de una persona de tener un evento cardiovascular en 10 años y de por vida. Y esto nos ayuda para saber qué tan intensamente tenemos que manejar los factores de riesgo para prevenir la enfermedad cardiovascular. El colesterol, que fue el primer factor probablemente que se reconoció como causante de la aterosclerosis y del infarto, porque obviamente pues se encontraba en las placas de ateroma. Una breve historia: se descubrió en 1815 en la bilis. Sin embargo, hasta 1850 el doctor, el patólogo Rudolf Virchow, patólogo alemán, fue el primero que describió la patología celular, tanto en inflamación como en trombosis y aterosclerosis, y claramente descubrió cómo son las placas aterosclerosas y la cantidad de colesterol principalmente que se encuentra en ellas. En 1913, un patólogo alemán, Anichov, que también trabajó con Virchow, pero estos estudios los realizó en Rusia, es un patólogo ruso, perdón, fue el primero que produjo aterosclerosis experimental alimentando conejos con yema de huevo. En el año 38, Müller fue el primero que relacionó en las personas
la hipercolesterolemia familiar, o sea, personas con colesterol muy elevado, con la presencia de infarto del miocardio prematuro. Y ya decíamos que en el 57 el estudio Framingham fue el que relacionó por completo el colesterol y enfermedad coronaria, y no necesariamente colesterol con cifras tan elevadas como es en la hipercolesterolemia familiar. En 1977, Goldstein y Brown recibieron uno de los premios Nobel que se han entregado a los estudios de colesterol. En total han sido 14 premios Nobel. Ellos en 1977 describieron el metabolismo celular del colesterol, y aquí se abrió un gran campo para investigar medicamentos que pudieran actuar sobre la síntesis del colesterol, que fueran efectivos para reducir el colesterol, y a partir de entonces se descubrió medicamentos, básicamente las estatinas, pocos años después, que es el medicamento que actualmente actúa con más eficacia, por así decirlo, para reducir la enfermedad cardiovascular aterosclerosa. En el 84 se comenzaron a hacer medicamentos para bajar el colesterol. Inicialmente eran resinas, que lo que hacían era evitar la reabsorción del colesterol que el hígado elimina a partir de la bilis y que se vuelve a reabsorber en el intestino. En el 88 se publicaron las guías de manejo del colesterol, y en el 94, muchos años después, se publicaron los primeros estudios que demostraron cómo el uso de una estatina podía disminuir los eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como secundaria. Y a partir del 23 ya hay una serie de nuevos medicamentos para bajar el colesterol más allá de lo que las estatinas lo logran, para de esta forma producir mayores beneficios en los pacientes. Muy interesante ver el estudio de Anichov en su publicación en 1913, cómo describe con mucha precisión la célula encontrada en los conejos, que es la base de la lesión aterosclerosa, con las células espumosas, tal como actualmente se describen, ¿verdad? Una placa producida en el subendotelio arterial. También es muy interesante conocer el estudio que publicó en 1977 los doctores Goldstein y Brown, donde analizan el metabolismo del colesterol. Ellos estudiaron fibroblastos, células de la piel, porque si ustedes recuerdan, el colesterol se sintetiza en todas las células del organismo, exceptuando las células sanguíneas, y se sintetiza en la misma forma. Claro que en algunos se sintetiza con mayor intensidad, como puede suceder en las células del hígado y de las suprarrenales, pero el mecanismo es igual. La célula forma unos pequeños huecos que se llaman huecos recubiertos, donde se pega la molécula de LDL, es el colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad, y hay unos receptores que se reciclan, que acuden a ese hueco recubierto y capturan la lipoproteína de baja densidad uniéndose a la proteína B100. La internalizan y la dejan en el interior, donde se destruye la lipoproteína. El colesterol se utiliza para almacenarlo o para eliminarlo, para formar lipoproteínas o para eliminarlo por la bilis. Y también se regula la síntesis interna del colesterol. Y aquí también él descubrió ya cómo la hidroxi metilglutamilcoenzima reductasa es clave en la formación del colesterol, y fue la clave para descubrir cómo funcionan las estatinas. Estos receptores viajan varias veces y se reciclan hasta que son destruidos. Actualmente sabemos que hay una proteína que se llama PCSK9, que es la encargada de destruir este receptor, y hay medicamentos actualmente que inhiben esa proteína y hacen que el receptor circule más veces, y de esta forma se intensifica la disminución de los niveles de colesterol, y son medicamentos que actualmente se están utilizando por medio de anticuerpos monoclonales o de inhibición del RNA de esta proteína para, unido a las estatinas, producir niveles muy, muy, muy bajos de colesterol.
El estudio Framingham entonces demostró claramente cómo el colesterol total, si bien tiene importancia, es mucho más importante en relación con el colesterol LDL. Desde cifras muy bajas, como pueden ser los 40 miligramos, hay una línea recta en cual se incrementa el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. Y eso está relacionado también con los niveles de colesterol HDL. En medida del colesterol HDL es mayor, el riesgo cardiovascular es menor. Entonces, el mayor riesgo se obtiene con colesterol muy LDL alto y HDL muy bajo. Entonces, los dos están relacionados y son parte importante de la medición para el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo evolucionó las cifras que consideramos como normales de colesterol? En los años 70, cuando yo estudié, bueno, ya había salido, ya era yo cardiólogo, los niveles de colesterol normales se consideraban de 300 miligramos. Solamente aquellas personas que tenían colesteroles en esas cifras se trataban. Y básicamente se trataba con dietas. Y en algunos casos se usaban, como decimos, las resinas. No teníamos otros medicamentos. Ya en los 80, en base a los diferentes estudios, básicamente del estudio Framingham, se estableció que el colesterol total debía estar abajo de 240 miligramos y los triglicéridos abajo de 200. Y el tratamiento en esa época era dieta, fibratos y seguían las resinas. Ya a partir del año 2000 se pudo establecer que la meta era el colesterol LDL, no el colesterol total. Y la meta secundaria eran triglicéridos y colesterol no HDL. Y las estatinas era el medicamento de elección y el primer medicamento que debía usarse para tratar a estos pacientes. A partir del 2020 ya se habla de que las cifras deben de bajarse mucho más de lo que se consideraba en esta época, incluso hasta menos de 40 miligramos en aquellos pacientes que tienen riesgo extremadamente alto. Y también ya actualmente se considera que además del colesterol no HDL, es importante medir la lipoproteína A, que es una lipoproteína que es parecida a la LDL, pero que tiene otras propiedades por las que puede ser aterogénica y también causar infarto del miocardio y es muy importante también para el cálculo del riesgo cardiovascular. Y los medicamentos que actualmente se utilizan son las estatinas, ezetimiba, anticuerpos monoclonales para bajar metas muy bajas de LDL y colesterol no HDL. Y hay cientos de estudios que avalan esto. Inicialmente, los primeros estudios que se publicaron en los años 90 y 94 eran pacientes que tenían el colesterol LDL inicialmente muy alto, cerca de 180, 200 miligramos. Eran pacientes que prácticamente tenían hipercolesterolemia familiar. Este es el estudio POSH, es un estudio que se hizo en pacientes con hipercolesterolemia familiar y se les hacía derivación ileal porque no había otros medicamentos para tratarla. Y se demostró que con ese procedimiento disminuía también el riesgo cardiovascular. Cada vez los estudios, tanto en prevención primaria como secundaria, se han hecho con pacientes en cifras iniciales de colesterol cada vez más bajas, incluso abajo de 100 miligramos de LDL. Y en todos ellos ha habido un beneficio. Claro, mientras mayor es el LDL, pues el beneficio es mayor. Pero aún en cifras bajas, principalmente en prevención secundaria, se obtiene beneficios bajando aún más el colesterol. De ahí que todo paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, no importa qué nivel de colesterol tenga, no importa, tiene que recibir estatinas para bajar la síntesis de colesterol. Y este es cómo se califica el riesgo actualmente y el tratamiento que debe llevar los pacientes en cuanto al colesterol. Entonces, el nivel normal o óptimo está relacionado con el riesgo del paciente. Si el riesgo es bajo, el LD óptimo es abajo de 116 miligramos. Si el riesgo es moderado, como podría ser un diabético sin factores de riesgo, con la tabla de score entre 1 y 5% de riesgo en 10 años para muerte cardiovascular, debe estar abajo de 100. Si el riesgo es alto, puede estar abajo de menos 70 es la meta. Si es muy alto, como puede ser los pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerosas, los pacientes con hipercolesterolemia familiar y factores de riesgo, o los pacientes con insuficiencia renal, esos pacientes deben de estar el LDL abajo de 55. Y si un paciente
que está tratado con estatinas y está en estos niveles, vuelve a ser un evento cardiovascular, pues hay que bajar todavía más los niveles a menos de 40 miligramos. Y para eso, pues hay que usar estatinas y, como ya mencionamos, los anticuerpos monoclonales para inhibir el PCSK9 y buscar bajar los niveles de colesterol a estas cifras. ¿Qué podemos decir de la hipertensión como factor de riesgo? Ya decimos que antes de los años 50 se sabía que era un factor de riesgo, pero no se sabía exactamente la cifra en que podía ser considerada normal. Y tampoco había muchos medicamentos. Cuando un paciente tenía una crisis hipertensiva, que eran pacientes con más de 200 mililitros de mercurio de presión, lo que se hacía usar diuréticos mercuriales generalmente y sangrías. Antes de los 50 se consideraba que era normal tener la presión de 170 a 100, solamente esas cifras de presión era como se trataban los pacientes. Ya en los años 70 se estableció en las primeras guías que salieron como normal 150 a 90, y en los adultos solamente que tuvieran arriba de 170 a 100 se daba tratamiento medicamentoso. Y los medicamentos que se usaban, es cuando yo salí de cardiología, eran diuréticos, metildopa, rauwolfia y guanetidina, que ya, pues, de estos los únicos que se usan actualmente son los diuréticos, y la metildopa en embarazo, hipertensión del embarazo. En los 77 apareció la primera guía de hipertensión y a partir de esta fecha se estableció como que la presión normal debía ser abajo de 140-90 y es lo que se considera actualmente. Sin embargo, hay tendencia y hay guías que sugieren que los pacientes que tienen varios factores de riesgo debe de considerarse como normal abajo de 130-85. Y entre esto y esto puede usarse medicamentos en algunos pacientes. Y cuando se usan medicamentos en cualquier nivel, hay que tratar de que la meta esté abajo de 130-80. Todos los estudios han demostrado que la presión arterial como factor de riesgo, cuando es tratada, si la presión diastólica, la presión sistólica, perdón, está abajo de 120, puede aumentar el riesgo cardiovascular porque puede disminuir la perfusión coronaria. Son pacientes tratados, recuerden, no espontáneamente. Espontáneamente tener 100 o 80 de presión sistólica es excelente, pero ya un paciente tratado con medicamentos, si bajamos la presión de 120, podemos producir alteraciones fisiológicas. Igual, si está arriba de 140, el riesgo comienza a incrementarse. Entonces, lo ideal es que esté entre 120 y 140 con tratamiento. En cuanto a la diastólica, lo mismo, si baja más de 70, también el riesgo aumenta porque puede bajar la perfusión coronaria, y si está arriba de 80, lo mismo. Entonces, lo ideal es que esté entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Pues, ¿cuál es el problema con estos factores de riesgo clásicos conocidos? Bueno, un problema es que en prevención cardiovascular, la mayor parte de las personas que tienen un evento cardiovascular, como aquí vemos en esta imagen de este estudio que se hizo en muchos países, estudio multicéntrico, se ve como la mayor parte de los pacientes tienen un evento cardiovascular y nunca habían tenido síntomas. El primer síntoma del evento es el evento cardiovascular, tanto para evento cardiovascular mayor como para infarto fatal, perdón, evento cardiovascular fatal, o sea, muerte cardiovascular, infarto del miocardio, evento vascular cerebral, incluso insuficiencia cardíaca. Entonces son pacientes que no habían tenido síntomas previamente, entonces presenta el evento casi espontáneamente. De ahí la importancia de rastrear los factores de riesgo en personas que no tienen síntomas para tratar de prevenir la enfermedad. Y si nosotros tomamos en cuenta nada más el colesterol como un factor de riesgo, pues nos vamos a equivocar. Miren, este estudio se hizo en cerca de 5,000 pacientes, eh, relativamente jóvenes, 45,7 años de edad. Eran pacientes que no eran hipertensos, su colesterol LDL estaba bajo de 160, no tomaban medicamentos, no eran diabéticos, no fumaban, y se estudiaron mediante ultrasonido de arterias carótidas, abdominales y miembros inferiores,
y tomografía para medir el score de calcio coronario. Y se determinó las regiones que tenían aterosclerosis. Entonces vean cómo personas con colesterol LDL óptimo, que habitualmente no damos tratamiento, abajo de 100, incluso abajo de 80, ya un 30% de ellos tienen lesiones aterosclerosas. Incluso personas con colesterol LDL muy bajo pueden tenerlas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es el único factor de riesgo, ¿verdad? Hay otros factores de riesgo. Entonces, tener el colesterol abajo de lo normal no garantiza que la persona no tenga riesgo de eventos cardiovasculares. Como es obvio, mientras más sube el colesterol LDL, pues la prevalencia de enfermedad aumenta. Y cuando vemos población general con los mismos estudios, población general, vemos que entre personas de 40 y 44 años, que son personas jóvenes, que no se preocupan por su salud cardiovascular, que piensan que no les va a pasar nada, y que nosotros los cardiólogos con frecuencia vemos personas de esta edad con infarto del miocardio, ¿sí? Pues el 60% de ellos ya tiene algún dato de aterosclerosis en alguna región, y algunos tienen lesiones en muchos sitios, ¿verdad? Entre 45 y 49 años sube al 70%, y hasta los 54 años casi el 75%. O sea, la enfermedad aterosclerosa asintomática es muy frecuente, por lo tanto hay que buscarla para poder prevenirla. En las mujeres, como es obvio, pues la prevalencia es menor porque siempre hay unos 10 años de atraso en la frecuencia con la que aparece la enfermedad. Pero al final de cuentas, ya en mujeres jóvenes, 40 y 44 años, ya hay un 40% de mujeres que tienen ya lesiones aterosclerosas, ¿verdad? Y a los 54 años, pues ya sube a casi el 60%. Entonces, con los factores clásicos, que es el tabaquismo, LDL, diabetes, obesidad, hipertensión, podemos estratificar el riesgo con bastante precisión en el 60% de los pacientes. O sea, el 60% de las personas que tienen un evento cardiovascular tienen alguno de estos factores. Pero hay un 40% que no tienen estos factores de riesgo. Y entonces donde se han encontrado y se han estudiado una serie de factores que aquí les señalamos, que son los que actualmente se consideran. Eh, la salud oral, la salud mental, la salud ocupacional, cardio-oncología, hay medicamentos para el cáncer que dañan el corazón, lo que habíamos hablado de genética y epigenética. Aunque uno tenga factores de riesgo, si uno modifica sus hábitos desde la infancia, puede modificar esos factores de riesgo, y aunque genéticamente los heredemos, podemos hacer que no se expresen. Los factores propios de la mujer, que vamos a hablar un poco más allá, más adelante de ellos. Algo muy importante, que es el medio ambiente y la situación social, que vamos a profundizar en eso porque es algo de mucha actualidad. Las cifras de presión arterial se pretende bajarlas un poco. Hay estudios que sugieren que idealmente debe ser abajo de estas cifras. La calidad del sueño, los procesos inflamatorios y las enfermedades autoinmunes, además del colesterol LDL, otras lipoproteínas como la lipoproteína A, las fracciones de HDL, una dieta adecuada de la microbiota, la función renal, factores tromboembóticos y la actividad física. Entonces, todo esto pues, hay que investigarlo, algunos se pueden modificar, otros no, y pueden explicarlo en mucho ese 40% de riesgo residual que tienen las personas que hacen eventos cardiovasculares. Algo muy importante que en los últimos años ha tenido gran impacto es los factores de riesgo que son propios de la mujer, que nunca los investigamos y que se han encontrado que incrementan el riesgo cardiovascular cuando están presentes. En parte porque se relacionan con trastornos hormonales y con disfunción endotelial, la preeclampsia, la hipertensión, las relacionadas con el embarazo, la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, los partos prematuros, productos de bajo peso al nacer y abortos espontáneos repetidos. Y otros factores no relacionados al embarazo, como es la menarca temprana, la menopausia prematura, el uso de anticonceptivos hormonales, el síndrome de ovario poliquístico, los desórdenes autoinmunes, las enfermedades inflamatorias crónicas,
la depresión y otros desórdenes mentales. Estas enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias crónicas, si bien son factores de riesgo también para los hombres, tienen mayor impacto en las mujeres, como es el caso del lupus y la artritis reumatoide. Y este es un estudio donde demuestra cómo las enfermedades autoinmunes incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular, de infarto del miocardio y de evento vascular cerebral claramente. Entonces, todo paciente que tiene una enfermedad autoinmune debe ser considerado como paciente de alto riesgo y deben tratarse intensivamente todos sus factores, principalmente el colesterol y presión arterial. Otro factor que últimamente tiene gran importancia es la función renal. Todo paciente que tiene disminuida la función renal, por el solo hecho de que está disminuida la función renal, se incrementa su riesgo cardiovascular. Y prácticamente todos ellos deben recibir estatinas de acuerdo a su nivel de función renal y su nivel de LDL, quizá no tan intensos como el paciente que no tiene insuficiencia renal, y probablemente unidas con el ezetimiba para usar menos dosis de estatina. Pero el riesgo, como ven, se va incrementando en medida que la función renal disminuye y también relacionado con la albuminuria. Entonces, la albuminuria y la disminución de la función renal son factores de riesgo por sí solos para enfermedad cardiovascular. Y eso ha motivado que recientemente se haya descrito lo que se conoce como el síndrome cardiorrenal metabólico, que es algo que estamos obligados a investigar en los pacientes como algo de riesgo. Se considera el estado cero, se consideran 4 etapas. El estado cero es la persona que no tiene factores de riesgo. Y para eso nos vamos a las 8 indicaciones de salud de la American Heart Association, que es dieta adecuada, ejercicio, calidad de sueño, no tabaco, no obesidad, presión arterial normal, lípidos normales y glicemia normal. Y todo eso está normal, pues decimos que no existe riesgo en ese paciente. El estadio 1 es aquel paciente que tiene exceso de tejido adiposo, ya sea porque tiene obesidad o obesidad abdominal. Cualquiera de los dos son una alteración que conduce a intolerancia a la glucosa y sería la etapa 1 del síndrome cardiorrenal metabólico y una buena oportunidad de tratamiento. La etapa 2 es cuando ya existen factores claros relacionados con esta adiposidad y disfunción metabólica y endotelial, que es como secundario la hipertensión, la hipertriglicemia, el síndrome metabólico, aumento del riesgo de enfermedad renal y la diabetes. Obviamente en esta etapa pues deben ser tratados estos factores intensamente. La etapa 3 es cuando aún hay enfermedad, pero hay marcadores de enfermedad subclínica. Entonces, estos pacientes hay que medirles eh, ultrasonido carótidas para ver placas de ateroma en carótidas, en abdomen y en miembros inferiores, un ecocardiograma para valorar disfunción cardíaca, calcular la función renal y probablemente en algunos casos medir el score de calcio. Y ya la etapa 4, pues cuando ya existe enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad auricular, evento vascular cerebral, todas las cosas que pueden ser consecuencia de toda esta evolución que puede ser atendida en etapas tempranas. Entonces, esto es algo reciente que tenemos obligación de investigar en todos nuestros pacientes. Algo muy importante que quise tocar es que a veces con todos los factores que hemos mencionado, aún así vemos factores o personas que no nos explicamos por qué hacen eventos cardiovasculares. Y bueno, aquí entra otro factor importante, que es la contaminación ambiental. ¿Sí? Vean, estadísticamente se considera que la polución ambiental es causa de enfermedad cardiovascular en mayor medida que otras enfermedades. También puede causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, diabetes mellitus, pero básicamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la mitad son eventos vasculares cerebrales y la otra mitad es infarto del miocardio.
¿Cuáles son los factores que se han estudiado y que se han relacionado con la enfermedad cardiovascular? Bueno, la polución ambiental, hay una gran cantidad que se encuentran suspendidas en el aire que no vemos y que en algunos lugares se mide. En México se mide en pocos lugares, en la Ciudad de México probablemente donde más se mide. En algunos países europeos y en Estados Unidos se mide con mayor frecuencia. Y básicamente son los elementos que se han identificado: el ozono, los sulfuros, lo que se conocen como partículas de materia, que son partículas que pueden a veces verse incluso a simple vista en días muy contaminados, el incremento del nitrógeno, el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, que son pues productos de desechos orgánicos principalmente, y todo esto está contaminando el ambiente. Y luego tenemos los metales tóxicos que son vertidos en las aguas principalmente, que están en el mar, en los ríos y básicamente producto de las fábricas. Y lo que se han investigado y que tienen riesgo cardiovascular es el plomo, el mercurio, el arsénico y el cadmio, y que se encuentra en gran medida en mariscos y pescados grandes de larga vida en muchas regiones del mundo, y que aquí en México pues no tenemos estudios al respecto. También los cambios extremos de temperatura se han relacionado con eventos cardiovasculares, los incendios que aumentan las partículas de materia y el ozono. Luego hay otros factores que tampoco entendemos muy bien, que la polución interior, la presencia de gas radon que se encuentra frecuentemente en sótanos antiguos, asbesto que ya afortunadamente ya no hay, pero todavía hay construcciones antiguas en que se encuentra el asbesto, diversos minerales que se encuentran en la tierra y que contaminan las ciudades, fibras sintéticas, contaminantes biológicos y los compuestos orgánicos volátiles que andan por todos lados. Y luego otra cosa muy importante que son las fábricas. Las fábricas contaminan los mantos acuíferos por los desechos que no, en la mayor parte de los países no son vigilados adecuadamente. Por en México tenemos una mala vigilancia de esto. En Europa es donde hay más vigilancia. En Estados Unidos parcialmente. Y es muy difícil porque los intereses económicos sobrepasan con mucho a la contaminación que producen y el peligro a la salud. Estos son los principales productos que producen. Y no nada más los desechos que vierten, sino también los, los productos que se obtienen. Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos es algo que debería estar prohibido. Los bisfosfenoles y muchos otros compuestos que tienen los plásticos dañan la salud. Las pinturas donde hay policarbonados y fenoles, incluso utensilios de cocina, y los spray que pueden tener talatatos y sustancias perfluoalquiladas. Si bien se han modificado por las leyes en algunos países el uso de los sprays y se vigilan que no tengan algunos de los productos que se producen altos niveles de contaminación, esto pues no ha logrado hacerse en forma significativa, como vamos a exponer en otra más adelante. Recordar que el tamaño de estos compuestos que están suspendidos en el aire depende del tamaño. Pueden producir nada más irritación en la tráquea, penetrar hasta los alveolos o bien cruzar la sangre y depositarse en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, y algunos de ellos se pueden mantener durante toda la vida de la persona. El cambio en la temperatura es algo grave, ¿verdad? Fíjense, esa gráfica está hasta 2003, como en los últimos 50 años, prácticamente 0,75 de grado ha aumentado la temperatura en el mundo, ¿verdad? Algo muy grave que no tenemos conciencia y que poco hacemos para evitar. Algo muy importante que quisiera yo platicarlo es el riesgo de los plásticos, porque es algo que podemos hacer. Miren, este estudio es un estudio que está publicado muy recientemente, hace unas cuantas semanas, en que se analizó el agua de las botellas de plástico de 3 empresas en Estados Unidos que son famosas. No se mencionan en el artículo por cuestiones éticas, pero que se venden en todos los súper. Entonces se examinó el agua
de esas botellas de plástico que es agua para tomar, ¿sí? Entonces se encontró que en 1 litro de agua de esas botellas hay 240,000 partículas de plástico. El 90% son nanoplásticos que nos estamos tomando constantemente. Y ni decir el plástico que se encuentra en otros objetos que usamos, como vasos desechables, en platos desechables, en contenedores de plástico, donde se guarda la comida, etcétera, etcétera. Y estos son en esa agua el porcentaje de plásticos que encontraron. La mayoría son nanoplásticos que no pueden ser, hay que verlos con estudios muy especiales, ¿verdad? 63% eran poliamidas, 27% eran poliestireno, los famosos PET, que son el tereftalato de polietileno, 2%, cloruro de polivinilo, polipropileno y otros, ¿verdad? O sea, una cantidad variable de plásticos en el agua que estamos tomando. ¿Y qué importancia tiene este? Este es otro estudio que se publicó hace algunos meses, donde se examinó las placas de ateroma en las carótidas de pacientes que fueron sometidos a cirugía de carótidas porque tenían placas importantes que no habían tenido eventos cardiovasculares. Eran alrededor de 250 pacientes que se examinaron. Casi la mitad de ellos tenían presencia de nanoplásticos, microplásticos en la placa de ateroma. Esos plásticos se encuentran en el hígado, se han encontrado en la matriz, en el pene, en el intestino, en el cerebro, en todo el cuerpo. Lo que pasa es que no se sabe exactamente qué tanto afectan la salud de las personas. Pero estos estudios, por ejemplo, pues claramente nos indica cómo la presencia de nanoplásticos incrementa los marcadores de inflamación, ¿sí? Como el interferón y el factor de necrosis tumoral, de forma muy significativa comparado con los pacientes que no tenían nanoplásticos en sus placas de ateroma, ¿sí? Y algo más importante, en 40 meses de seguimientos, infarto, evento vascular cerebral o muerte cardiovascular fue muy superior en aquellos pacientes que tenían nanoplásticos en los que no tenían. Entonces, probablemente la presencia de nanoplásticos en nuestras placas de ateroma sea un factor para incrementar el riesgo de infarto del miocardio, ¿verdad? Entonces, los plásticos debían de estar prohibidos. Recientemente, con razón de la Olimpiada que acaba de pasar, se sacó al mercado unas cantimploras que tenían el sello limpio que se estaban vendiendo en Francia a raíz de la Olimpiada. Se retiró del mercado cuando comenzó la Olimpiada porque se le encontraron cifras muy elevadas de contaminantes. Pero esos se estaban vendiendo desde el año pasado y apenas al momento de la Olimpiada se descubrió que tenían exceso de los contaminantes permitidos. Entonces, el consejo en general es no usar plásticos. Otro problema es los metales, que eso los consumimos en productos alimenticios, en alimentos procesados, contaminan incluso los alimentos que consumimos, la carne, mariscos, y también somos nosotros responsables porque los consumimos en forma de complementos alimenticios. Este estudio, fíjense ustedes, se hizo un seguimiento de 17 años en un estudio que se llama MESA, en el cual eso fueron diferentes poblaciones de Estados Unidos y se investigó la presencia de metales en orina y relación con eventos cardiovasculares. Entonces encontró relación con la presencia de cadmio, tungsteno, uranio, cobalto y miren ustedes que el cobre y el zinc, dos elementos que habitualmente se encuentran en todos los complementos alimentarios que compramos libremente dizque para darnos más salud. Entonces, el mismo trabajo se menciona que una causa del exceso de cobre y calcio y zinc en esas personas era la ingesta en complementos alimentarios. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Bueno, entonces tenemos aquí los riesgos
clásicos que podríamos decir actualmente que es una presión arterial normal, la dieta saludable, el ejercicio físico, la ausencia de tabaco, la salud del sueño, el mantener un peso adecuado, las medidas adecuadas en cuanto a los niveles de colesterol no HDL, el tratar de un estado euglicémico, y alrededor de estos factores que son claves está lo que conocemos como riesgo inflamatorio residual, que es por ejemplo, el caso del COVID es uno de los factores por los que se incrementaron los infartos en esa época. El riesgo trombótico, que no siempre podemos estudiarlo adecuadamente, que también tuvo que ver en parte con el COVID. Personas que tienen más riesgo de tener trombosis que otros. Hay algunos marcadores que pueden investigarse. El riesgo residual social, que vamos a hablar algo de eso porque es también algo muy importante, y el riesgo ambiental del cual ya hablamos de eso. Entonces, ¿qué conocemos como riesgo residual social? Recientemente, también hace unas semanas, se acaba de publicar un artículo del American College y del American Heart, donde nos hablan de la importancia de esto y cómo esto influye en el riesgo de los pacientes. Entonces, un paciente que tiene controlados sus factores de riesgo, pues tiene diferentes riesgos que son independientes del control de esos factores, y eso es lo que se conoce como riesgo social. Y aquí están señalados y que son dispares en la población, desgraciadamente. No todas las personas tienen la misma oportunidad de recibir la atención adecuadamente. Hay algo que se conoce como riesgo individual, que se refiere a salud y género, la etnia, el lenguaje, la educación de la persona y la cultura, así como la seguridad social y privada que pueda tener la persona. Eso es muy variable y eso influye en las posibilidades de un paciente de que tenga un infarto y que sobreviva a él. Hay alteraciones que se llaman interpersonales, como es el estrés psicosocial, la discriminación que pueda sufrir la persona y la desigualdad que pueden tener las personas en la calidad de la atención médica. No es lo mismo ir a un hospital de primer nivel con una atención inmediata, a ir a un hospital donde a lo mejor no hay un médico que lo atienda, o no hay los recursos para hacer una angioplastia al paciente, o no hay el medicamento adecuado para tratarlo, aunque tenga atención de seguridad social, o incluso que el paciente no tiene los recursos para recibir la atención. Entonces eso pues no tiene nada que ver con el control del factor de riesgo, y eso obviamente puede causar la muerte del paciente. Y hay factores que dependen de la sociedad y la comunicación y la comunidad, como es que haya servicios de salud accesibles y rápido en la sociedad donde vivimos. La prevalencia de violencia y de encarcelamiento se considera en Estados Unidos eso. Incluso en una de las tablas para medir el riesgo se anota el código postal de la persona y eso puede ser un factor de riesgo. La segregación racial y étnica del lugar donde esté viviendo la persona, la vivienda estable y de calidad, la dieta de calidad y la seguridad de alimentos. No todas las personas pueden tener el alimento asegurado. Y también se ha considerado importante el acceso a información de salud digital y, por supuesto, la educación, el empleo y los ingresos del paciente. Entonces, todas esas cosas actualmente tienen que considerarse también como un factor que contribuye a que las personas puedan tener eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y luego, por último, como un resumen, decir que, bueno, no todos los factores de riesgo impactan en la misma intensidad a las enfermedades. En el caso del corazón, el infarto del miocardio, lo más importante son los lípidos, la diabetes, el tabaco, luego la hipertensión y la obesidad en orden de frecuencia. Y en tratamiento medicamentosos, el medicamento, como decía yo, que tiene más efectividad es el tratamiento de los lípidos. Por eso es obligado en toda persona que tenga riesgo de padecer infarto del miocardio. En el caso de los eventos vasculares cerebrales y la aterosclerosis periférica, la hipertensión puede ser más importante, seguido de la diabetes, el tabaco, dislipidemia y obesidad. Y en la insuficiencia cardíaca y renal, la hipertensión y la diabetes son más importantes que la dislipidemia y el tabaco. Y luego los otros factores, como un recordatorio rápido, la herencia, la actividad física, la contaminación ambiental,
los determinantes sociales de salud cardiovascular, los riesgos. Creo que ha de haber tenido alguna dificultad técnica el doctor Rodríguez Gilabert. Seguramente se va a unir en un momento, eh, pero pues definitivamente que ha cambiado la clasificación, la forma de ver los riesgos para una persona que se puede infartar o que se va a infartar en los últimos 50 años. Y nosotros como pediatras, pues estamos viendo niños que tienen 6 años, pesan 60 kilos de peso, y lo primero que pensamos los pediatras, híjole, este niño cuando tenga 30 años se va a infartar. ¿Por qué? Porque está desarrollando un factor de riesgo de cuadro metabólico muy importante que van a cobrar las facturas. Y bueno, creo que, a ver, voy a intentar contactar al doctor Rodríguez Gilabert. Y es que, pues las transmisiones en vivo no tienen palabra de honor. A veces el internet, alguna conexión eléctrica, a alguno de los equipos que en ese momento deja de funcionar adecuadamente. A veces la interferencia, el clima, como esté. Aunque en este momento en Veracruz está agradable, el doctor César Rodríguez vive aquí en el puerto de Veracruz y pues estamos sin ninguna contingencia importante. Eh, Voy a apagar mi micrófono un poco para tratar de comunicarme con el doctor Rodríguez Gilabert. Efectivamente hubo un problema aquí con el Zoom, me está comentando el doctor Rodríguez Gilabert, y va a intentar reingresar nuevamente. Eh, Seguramente lo va a hacer en un momento. Es que entré con el celular. Ah, ya, perdón. Es que no Este, sé hasta qué momento se cortó la plática, no sé. sí, algo pasó. Y puedes en el celular poner tu video.
Voy a pasar Ahí está ya. voy a pasar la liga a la computadora porque no tengo aquí la presentación. No sé en qué momento se cortó, ¿no sabes? Y no sé, estabas ya en las conclusiones. Ah, bueno, pues ahí acababa ya. Sí, y bueno, mira, si quieres en lo que empieza ahí, pues hay muchas felicitaciones y reconocimientos. Y bueno, creo que nuevamente la gente que nos acompaña, si quieren formular alguna pregunta, es una buena pregunta de Juan Héctor Martín, siempre agudo. Muy bien, esperemos que se vuelva a conectar César Rodríguez Gilaberto. A ver, aquí está nuevamente César, me parece. Ya te dejo. Sí, sí, Ya, te escucho, te sí. escucho. Este, es que no te oí porque se me acabó la pila, pero ya me conecté. Muy bien, Pero muy ya bien, estoy aquí. Ok. perfecto. Ahora Mira, dime. te decía que, bueno, que una excelente plática, lo explicaste muy bien, muy claro, me gustó mucho a mí en lo personal lo del cambio climático porque parece mentira, pero es la mayor amenaza que tenemos la humanidad, en la que estamos todos incluidos y muchas conferencias no se toman en cuenta. Y realmente el cambio climático afecta pues, prácticamente todo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de comer, nuestra forma de comportarnos, etcétera, etcétera. También los factores de riesgo. Eh, Me comentan aquí que esto es muy pediátrico, que hay familias que son obesas y que tienen infartos a edades tempranas. Y entonces, que si podrías explicar el signo de Frank. El signo de Frank, no sé cuál es el signo de Frank. Bueno, el signo de Frank, aquí lo ponen, es una línea en el lóbulo de la oreja a 45 grados y que es una característica de hipercolesterolemia familiar Ok. como factor de riesgo. Eh, También Pero hemos visto, aquí hay otro comentario, hemos, podría comentar algo de eso, nada más, mira, a ver, porque es importante. Eh, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad de alto riesgo para eventos cardiovasculares, independientemente de que la persona sea obesa o no. Simplemente la presencia de la enfermedad. ¿Cómo se investiga? Bueno, principalmente en niños pequeños son los antecedentes. Si tienen familiares que han tenido muerte prematura y colesterol elevado, pues es un dato que sugiere la enfermedad. Y fácilmente se pueden hacer pruebas genéticas, ¿no? Que se hacen actualmente. Entonces, en esos niños que se detecta la enfermedad, desde los 8 años se deben de usar estatinas, ¿sí? Desde los 8 años de edad, porque esos niños pueden tener infartos a partir de los 20 años. Y se ha visto en los estudios que si los niños que se tratan con el medicamento, pues retrasan la aparición de la enfermedad y pueden llevar una vida normal. Entonces, sí es importante reconocer esa enfermedad. Entonces, los antecedentes familiares es algo que a veces no preguntamos, pero que son muy importantes, ¿no? bien. Eh, Se ha notado en los últimos 50 años que la edad de infartos va disminuyendo. O sea, estábamos acostumbrados a ver gente que se infartaba a los 60, 70 años, después a los
50, 40, etcétera. Y de repente vemos deportistas de alto rendimiento y que en pleno juego caen fulminados por un infarto. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, mira, los futbolistas generalmente no son por infartos, sino por arritmias, que tienen otra explicación. Las arritmias que se presentan en futbolistas que ya fueron examinados, porque se les hacen pruebas de esfuerzo, se les sale monitoreo de Holter, ecocardiograma, que son elementos que ayudan a descubrir enfermedades asintomáticas en los deportistas. Pero a pesar de eso, a veces pueden presentar arritmias fatales, como el caso reciente de un futbolista de Sudamérica. Ayer o antier falleció, creo. Esos pacientes generalmente tienen alteraciones genéticas en los canales, se llaman canalopatías. Tú sabes que la contracción cardíaca, la programación del impulso se debe a intercambio de sodio y potasio y calcio a través de la membrana celular. Se abren canales donde entra y salen estos elementos. Y eso es lo que hace que se produzca la corriente eléctrica. Entonces, cuando hay alteraciones genéticas en esos canales, la corriente eléctrica se dispersa un poco y se pueden producir arritmias que pueden ser mortales. Y no hay forma de descubrirla, porque, claro, estudios genéticos pueden descubrir algunas, pero hay otras que se siguen todavía descubriendo porque no se conocen todas. Entonces, generalmente esas personas tienen ese problema. Por eso ahora lo que se hace también es que, no sé si has visto los chalecos que usan los futbolistas cuando están entrenando y a veces Sí, jugando. Bueno, esos chalecos que por cierto ya los tenemos aquí también en Veracruz, son especiales para los deportistas porque pueden durante el ejercicio estar transmitiendo, sintonizando. grabando tu electrocardiograma, porque las condiciones de una persona que hace ejercicio en un deporte no son las mismas que en una sala donde haces una prueba de esfuerzo. Las condiciones del calor, la emoción, todo lo que tú puedas agregarle encima, pues pueden considerar un mayor riesgo. Entonces, poder monitorizar a esas personas en el momento del ejercicio, pues es muy importante para poder detectar quiénes pueden ser susceptibles a tener esas arritmias. Y cuando se descubre, de hecho hay varios deportistas que se les ha encontrado y se han revertido del paro cardíaco, se les coloca un desfibrilador y pueden seguir practicando el deporte. Hay un futbolista, por cierto, que tiene un desfibrilador profesional y sigue jugando fútbol. Entonces, ahora, lo que me decías de los infartos en jóvenes, bueno, sí vemos muchas gentes, vemos más frecuentemente infartos jóvenes, pero también es porque se hace más el diagnóstico. Antes el infarto que se diagnosticaba era solamente el infarto transmural que producía una imagen clásica en el electrocardiograma. Es el infarto clásico, ya es lo que se diagnosticamos. Ahora se sabe que la mayor parte de infartos no producen esa lesión clásica en el electrocardiograma, ¿sí? Son síndromes agudos coronarios, se le llaman ahora, pero que son infartos. Y por eso ahora hay un protocolo cuando el paciente llega al servicio de urgencias, puede tener un infarto y el electrocardiograma está normal, todavía no habrá alteraciones, entonces tiene que hospitalizarse, medirse enzimas y repetir el estudio varias horas después. Y ya si todo sale normal, ya se da de alta. Porque esos pacientes pueden en el inicio tener un infarto y no reconocerse, porque no dan alteraciones en el electro. Entonces ahora sí se diagnostican. Y de hecho la mayor parte de los infartos son de ese tipo, síndromes agudos coronarios que no tienen imagen clásica de infarto. Y por otro lado, también, pues sí hay más infartos en los jóvenes, pero también los factores de riesgo siguen aumentando. La obesidad no se ha podido detener, cada vez hay más obesos. Lo único que hemos influido es en el tabaquismo y en los medicamentos y en la atención pronta de la salud. Pero en cuanto a factores de riesgo, pues cada vez hay más obesos, la comida chatarra, el consumo de refrescos, las comidas procesadas, todo eso pues sigue siendo abundante en todas las personas. La, eh, ¿Qué te podría decir? Todo lo que hemos hablado de contaminación cada vez es mayor y no la podemos identificar ni sabemos exactamente qué hacer contra ella. Entonces, todo eso es lo que influye
en que veamos cada vez personas más jóvenes con infarto, ¿no? Y la Sigue actividad siendo, física, la actividad física ahora, sigue siendo más frecuente en las personas de mayor edad, ¿no? Sigue siendo más frecuente, pero sí ha aumentado la frecuencia en personas entre 40 y 50 años, ¿no? muy bien. Mencionan aquí si sigue siendo válido algunas ocupaciones como factores de riesgo de infarto. O sea, y ponen aquí específicamente dentistas y taxistas. Bueno, sí, sí, la ocupación tiene que ver, ahí cuando hablamos aquí de la salud social, habla de la ocupación. Por ejemplo, es importante los que tienen cambios de turno, ¿sí? Porque el sueño es un factor muy importante. Entonces, el cambiar el sueño de las personas, el alterar su ritmo circadiano, interviene con cambios metabólicos y fisiológicos que aumentan el riesgo cardiovascular. Ocupaciones de mucho estrés, también eso se relaciona con muerte cardiovascular. El dentista, pues los dentistas y los médicos en general, bueno, por otros factores como ese riesgo de contaminación por hepatitis o otras cosas, ¿no? Pero no necesariamente de enfermedad cardiovascular, aunque sí los médicos que trabajan en servicios de urgencias, terapias intensivas y que tienen turnos nocturnos, ¿no? Sí. Pues realmente aquí tengo que mencionarlo porque hay opiniones de todo. El doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero es un médico, es pediatra y es licenciado. Además, vive en la ciudad de Guadalajara y es un tipo muy brillante. Y dice, ¿será el factor político en la salud el eje rector que pueda paliar estos riesgos cardiovasculares o seguiremos vulnerables? No, pues tiene toda la razón, ¿verdad? Uno como médico, pues se desilusiona un poquito de los programas de salud que ve uno cada sexenio, ¿no? Entonces, la intención en el papel, pues sí, hay que prevenir, pero ¿cómo prevenimos si no hay una política de prevención realmente? El poner en los periódicos mensajes de que no comas comida chatarra, de que hagas ejercicio, pues no funciona, ¿no? Tiene que haber políticas para que haya áreas verdes. ¿Cuánto hace que no vemos aquí en Veracruz un parque nuevo? Pues veo que quitan porque construyen fraccionamientos y cada vez quitan áreas verdes, ¿no? Pero pues tiene que haber áreas para hacer ejercicio, tienen que sacar las fábricas de las ciudades, ¿verdad? Es importante. Tienes que poner sitios de acceso de salud cerca de las personas. No puede ser que una persona tenga que agarrar 2 o 3 camiones para ir a vacunarse, por ejemplo, a un centro de salud. Pues eso no ocurre en el primer mundo, ¿no? Y aquí en nuestro país sí ocurre eso. Entonces, el acceso a la salud de la población es difícil y básicamente es porque los programas de salud en nuestro país pues no son lo que uno considera más adecuado. Y las políticas, yo creo que, por ejemplo, el uso de plásticos debía estar completamente prohibido. Hay muchos estudios del peligro de los plásticos. ¿Y qué hicieron? Quitar los popotes. Bueno, está bien los popotes, pero los popotes, pero todo lo demás, ¿por qué Todo no el lo mundo quitan, trae no? una botellita de agua. Pues es que los intereses económicos siempre sobrepasan mucho a la salud, ¿no? Ya ves lo que hablamos del tabaco, ¿no? ¿Cuántos años estuvimos aguantando publicidad de que el tabaco no hacía daño y que los médicos lo recomendaban, ¿no? Y pues cuánta lucha ha habido para etiquetar los productos dañinos y tratar de disminuir el consumo de bebidas azucaradas, pero es una batalla difícil y si no hay la voluntad y la prioridad del gobierno en turno, pues es una batalla perdida, ¿no? Ahora los vapeadores y todo eso. Fíjate que con el cambio climático, en, en la primavera de este año, hubo cifras y alertas muy importantes del estrés hídrico como parte del calentamiento global y las alteraciones que ha traído del cambio climático. Pero este estrés hídrico nos hizo reflexionar e estarnos informando
de el mal cuidado que tenemos con el agua, ya tú mencionaste algunas de esas cosas, de los metales, etcétera, y la contaminación, pero hay un fenómeno que se da, que aprendimos en la escuela de medicina a diagnosticar deshidratación, o sea, del 5, del 10, del 15% de déficit, pero eh, hay un término que ahora le están dando auge que se llama malhidratación. O sea, no estás deshidratado, pero no estás totalmente hidratado. ¿A qué viene esto? Viene que hay mucha gente que pasa largos periodos del día sin tomar agua y compensa el no tomar agua con bebidas azucaradas, que lejos de hidratarle, le van a traer una serie de alteraciones. Me imagino que también debe de ser un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, las dos cosas. Una, el tener altos consumos de azúcares y dos, una pobre hidratación. No sé. Bueno, ojalá fuera azúcar, es fructosa, que es muy dañina. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, los refrescos que antes eran con azúcar de caña, pues hacían menos daño que los que ahora se consumen, que básicamente tienen fructosa porque es más barata. Pues la fructosa tiene alteraciones metabólicas importantes, ayuda al hígado graso, o sea, no debía de consumirse la cantidad que se consume. Y sí, tienes toda la razón del mundo, ¿verdad? El refresco, pues más que hidratarte, te va a producir otro tipo de problemas importantes. Y sí, el consumo de refresco se relaciona con obesidad, con diabetes y por lo tanto con disfunción endotelial y con enfermedad cardiovascular. Entonces, pues debes consumirse, no importa que le pongan azúcar, pero que sea refresco de aguas naturales, ¿verdad? Es lo más sano, en lugar de refrescos embotellados, eso es obvio. Y la hidratación, pues sí, el agua, aunque es un tema pues un poquito complicado porque las empresas que venden agua y que venden bebidas energizantes y minerales, pues hacen publicidad eh, para hacer pensar a las personas que deben estar consumiendo constantemente esos productos. Y tampoco eso es cierto, ¿no? Si uno practica un deporte o está en áreas muy calurosas, pues obviamente hay que tomar agua con frecuencia, pero agua, agua. Pero tampoco es que, como a veces llegan unos pacientes, no, me tengo que tomar 2 litros diarios. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque si uno toma exceso de agua, esa agua, si está uno en su casa, no está uno sudando, pues hay que eliminarla y cuando se elimina se pierde sodio, se pierden electrolitos y eso puede producir también en las personas debilidad y otros problemas, ¿no? Entonces, el organismo es muy sabio. Si tenemos sed, pues es que la sangre está más espesa, por así decirlo, y Claro. se despierta la sensación de sed, hay que tomar agua, ¿no? Pero hay que tomar agua, no bebida electrolítica, ni energética, ni nada de eso, ni refresco, ¿no? Agua. Muy bien, Ahora, si está estamos haciendo interesante. deporte, claro, ahí sí hay que tomar a veces electrolitos, pero cuando se está haciendo ejercicio, cuando se suda mucho, ¿no? Claro, está tan interesante tu conferencia que no me he dado cuenta que ya nos pasamos del tiempo. Pero aprovecho para decirte que te felicita la doctora Cadena de la Ciudad de México. Te felicita también Josefina Artaza de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Froilán Guerrero de la Ciudad de México. Y yo quisiera, si nos hicieras favor, de mandar un mensaje final a manera de epílogo para cerrar esta conferencia. Bueno, el mensaje yo creo que es eh, pues recordar que las enfermedades cardiovasculares desgraciadamente se presentan en la mayor parte de los casos súbitamente y pueden ser mortales. El primer signo de la enfermedad puede ser un infarto y una muerte súbita. Entonces es muy importante en la gente joven principalmente y en los adultos jóvenes que se investiguen los factores de riesgo que puedan ser modificables, ¿verdad? Porque en esa edad modificar esos factores e investigarlos puede ayudarlos a prevenir la enfermedad o detectar cuando ya existe la enfermedad. Y el otro es, bueno, las personas que realizan deportes, por lo que tú mencionabas, pues cada vez que hay un maratón hay un muerto, ¿no? Entonces, todas las personas que hacen
deporte de competencia, principalmente cuando ya llegan a los 50 años, pues deben de estar seguros de que no tienen una enfermedad subyacente que no se ha manifestado. Entonces tiene que hacerse cuando menos una prueba de esfuerzo, valorar sus factores de riesgo, porque desgraciadamente el primer síntoma puede ser una muerte durante una carrera y en esas personas sí son infartos. En la gente más joven son arritmias, pero ya de los 50 años para adelante generalmente son infartos, lo que causa la muerte en los deportistas. Y fíjate que es un mensaje muy sabio, muy oportuno, muy importante, porque próximamente vamos a tener la carrera de la Cruz Roja, por cierto. Y estamos llenos ahora una tendencia de hacer carreras y de repente vemos gente que le da golpe de calor, otros que no terminan la carrera, etcétera. Entonces hay que tomarlo con seriedad porque efectivamente en los maratones y en las carreras de gran esfuerzo, pues siempre hay alguien ahí que se infarta. Sí, y además debe estar protegida, deben tener desfibriladores cada determinada te, Distancia. distancia y con un paramédico en una motocicleta para que pueda llegar rápidamente a donde la persona se infartó, porque si pasan 5 minutos de que el paciente tiene un paro cardíaco por un infarto, una fibrilación ventricular, que es lo que hace que los mate, y no se le da la atención con un desfibrilador, pues ya el paciente, aunque se recupere, se va a morir o va a quedar con daño cerebral muy severo. Entonces tiene que llegar en menos de 5 minutos el desfibrilador con el paciente. Afortunadamente ya en Veracruz, el municipio de Veracruz y Boca del Río han comprado desfibriladores y algunos grupos, por ejemplo los Correcaminos, compraron también desfibriladores ellos. Entonces, cuando se hace una carrera hay que buscar el apoyo de las autoridades municipales para tener eh, protegido lo que se llama carrera cardioprotegida y así se anuncia, ¿no? Donde pierde la distancia de la carrera, pero tener los puntos con el paramédico, con el desfibrilador y su motocicleta, porque cuando está en ambulancias, pues a veces no puede llegar a donde está la persona y no puede llegar rápidamente porque pues, son calles que están generalmente cerradas. Y luego a veces llega la ambulancia y no trae desfibrilador, pues igual, ¿no? Pues sí, definitivamente, pues podríamos seguir aquí por horas. Es muy agradable todo lo que nos has mencionado. Ha sido una conferencia maravillosa, muy valiosa en la información y en la aplicación para el que lo vaya a ver. Y quiero agradecerte a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio Médico del Estado de Veracruz, tu participación esta noche, al público que está presente, a los de Facebook, a los de YouTube. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de Médicos Unidos por México. Muy buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.